Julio marca el segundo mes de la temporada ciclónica en la cuenca del Atlántico. Quiere decirles que durante este periodo se forma como promedio un ciclón tropical y en lo que va de temporada ciclónica les adelanto que estamos teniendo un comportamiento por encima del promedio histórico. Para el actual mes de julio se pronostican temperaturas por encima del promedio histórico en gran parte del océano Atlántico, también lluvias que pudieran ser por encima del promedio histórico en secciones del Caribe y los vientos en el aire superior les adelanto además que van a estar por encima del promedio histórico. Todos estos detalles los estaremos analizando en la siguiente presentación. Dicho esto, le doy la más cordial bienvenida a nuestro canal de YouTube. Recuerde, si usted es amante de la meteorología, está en el lugar indicado y lo invito a que se suscriba a nuestro canal. Aquí les presento lo que suele ocurrir o lo que ha estado ocurriendo de manera durante esta temporada ciclónica 2023 hasta este momento, y quiero decirles que está teniendo un comportamiento por encima del promedio histórico según lo que ha estado ocurriendo en el mes de junio. Ya tenemos la formación de 4 sistemas nombrados. Aquí lo pueden observar en la cuenca del Atlántico y como promedio durante este periodo suele ocurrir 1.3 y la cantidad de energía ciclónica acumulada cerca de 9.8 cuando el promedio es de 2.5. En esta gráfica podemos observar un poco mejor cómo se está comportando esta temporada ciclónica tomando como base la climatología del año 1991 hasta el 2020, esos 30 años que se toman como base, y pueden observar que la energía ciclónica acumulada ya es de 9.8. Ese valor aproximadamente se toma, según la climatología, reitero, de los últimos 30 años, se alcanza aproximadamente el 1 de agosto. Así que estamos teniendo hasta este minuto, reitero, una temporada con un comportamiento por encima del promedio histórico y vamos a ver qué podemos estar esperando durante el mes de julio en nuestra cuenca. ¿Y qué hacemos? Bueno, en primer lugar, ver esa misma climatología que nos indica que el primer ciclón o el ciclón tropical que se forma en julio generalmente es uno. Aquí lo pueden observar. Durante el mes de julio se forma tan solo una tormenta tropical. No tenemos, según esa climatología, la formación o el promedio, no suele formarse huracanes, aunque por supuesto que de manera real sí puede ocurrir. Y los primer huracán intenso suele ocurrir como promedio, en una temporada como promedio en el Atlántico, el 1 de septiembre. Vamos a ver las zonas donde se forman generalmente los ciclones tropicales durante la primera decena del mes de julio, específicamente del 1 al 10. Aquí pueden observar que ya comienza la formación, sobre todo entre las Antillas Menores y lo que es África. Ahí precisamente tenemos la formación de algunos ciclones tropicales que llevan un movimiento entre el oeste, oeste-noroeste, siguiendo la periferia de las altas presiones. Aquí lo pueden observar. Hay algunos también que por supuesto van penetrando a la zona del Caribe y otros que se forman en el Golfo de México. Las trayectorias, reitero, siguiendo la periferia de las altas presiones, todavía aquí pueden observar cómo afectan la zona del Golfo, la zona costera, también algunos del territorio mexicano y se forman algunos en la zona del Caribe. En la segunda decena del mes de julio pueden observar que en cierta medida disminuye la formación en la zona del Atlántico, se incrementa la incidencia de las nubes de polvo del Sahara y suelen formarse cerca de las Antillas Menores, algunos en el Caribe, siguiendo ese movimiento entre el oeste, oeste-noroeste, algunos en el Golfo de México y sobre todo en la costa este de los Estados Unidos, ahí es donde se suele formarse la mayor cantidad de los ciclones tropicales. En cuanto a la tercera decena del mes de julio, tenemos que se forman nuevamente entre lo que es las Antillas Menores y África. El movimiento continúa siendo entre el oeste, oeste-noroeste, siguiendo la periferia de las altas presiones. Algunos se forman cerca de lo que es las Bahamas, el Golfo de México y en el Atlántico occidental, en aguas abiertas con una trayectoria entre el oeste y oeste-noroeste. Así que esto es de manera general lo que dice la historia, la climatología hasta el año 2015, donde se forman, por supuesto, los ciclones tropicales durante un mes de julio. En cuanto a las condiciones actuales, ¿qué está pasando ahora mismo? Les presento la temperatura superficial del mar en la zona del Golfo de México. Podemos observar que continúa con valores superiores al promedio histórico. Recuerden que esta línea en color negro muestra el comportamiento promedio y ya estamos en el mes de julio y pueden observar que está por encima de ese promedio histórico de lo que suele estar ocurriendo en un mes de julio en esta zona del Golfo de México. En cuanto a la zona del Caribe, también pueden observar que en el mes de julio tiene aproximadamente 28.5, está cerca a los 29.1 grados Celsius, está por encima de ese promedio histórico también en la zona del Caribe. En cuanto a la zona del Atlántico tropical, continúa la temperatura bien elevada con valores por encima del promedio histórico que para un mes de julio pueden observar que se mantiene cercana a 27 y en este momento está cercana a lo que es 27.9 grados Celsius aproximadamente. También continúa con temperatura superficial
por encima de ese promedio histórico. En cuanto a los vientos en el aire superior, los que decimos como el shear, esos vientos pueden observar cómo se mantienen por debajo del promedio histórico en esta zona del Golfo de México. Esta situación, por supuesto, que es mucho más favorable en cuanto a la formación de los ciclones tropicales. Sin embargo, no solamente basta que tengamos una temperatura superficial del mar cálida, que tengamos ese viento en el aire superior débil, sino tenemos una perturbación, por supuesto. Son varias las condiciones que hemos estado hablando en nuestro canal que se tienen que conjugar para la formación, por supuesto, de un ciclón tropical. En cuanto a la zona del Caribe, también se observa que el viento en el aire superior se está incrementando a medida que estamos cerrando junio, iniciando julio. Aquí pueden observar está ligeramente por encima de ese promedio histórico, mientras que la zona del Atlántico se mantiene por debajo del promedio histórico los vientos en el aire superior. ¿Qué podemos estar esperando durante este mes de julio en nuestra cuenca en cuanto al comportamiento de la temperatura superficial del mar? En primer lugar, quiero explicarle un poco. Estos son modelos climáticos que nos dan una idea del balance general de cómo puede comportarse el mes. Por supuesto que va a haber días o semanas que estas condiciones pueden diferir de este pronóstico general. Recuerden que es una aproximación, un modelo climático de lo que puede estar pasando durante el mes de julio. Aquí les muestro el modelo CFC que nos muestra el comportamiento de la temperatura superficial del mar para este mes de julio, y pueden observar que las anomalías van a ser cálidas, quiere decir temperatura superficial superior al promedio histórico en prácticamente nuestra zona del Caribe, también el Atlántico Occidental, al este de las Antillas Menores, también la zona del Golfo de México. En cuanto a otros de los modelos climáticos, tenemos el CANSIP. Ahí pueden observar que muestra una situación similar en cuanto al comportamiento de la temperatura superficial del mar, que se va a mantener por encima del promedio histórico durante este mes de julio, y el NMME también está mostrando temperaturas más cálidas, sobre todo en lo que es al este de las Antillas Menores, el Caribe, parte del Golfo de México, aunque también está observando anomalías algo más frías en la zona de lo que es el Atlántico Occidental. Hay que ver en tiempo real cómo funciona toda esta situación, pero en sentido general la zona principal de formación, el Caribe y parte del Golfo de México, coinciden los tres modelos en que va a ser superior al promedio histórico. En cuanto a los vientos en el aire superior, les muestro el modelo CANSIP, que está mostrando vientos en el aire superior con anomalías positivas, o sea, más fuerte que lo habitual en la zona del Caribe, parte de lo que es el Atlántico Occidental, al este de las Antillas Menores. Está viendo que se va a comportar como el promedio. Recuerde que estamos en presencia de un evento El Niño que suele incidir con un incremento en los vientos en el aire superior. Pueden observar que al este, en la península de la Florida, parte de lo que es el Golfo de México, está viendo vientos con anomalías, vamos a decir, con un comportamiento similar a lo que suele ocurrir durante este periodo, pero reitero, está dando un promedio de lo que suele ocurrir durante el mes. Recuerde lo que le decía al inicio, puede existir semanas donde tenga un comportamiento más por debajo o por encima. Aquí también estamos viendo el CFS, que también está viendo anomalías de vientos en el aire superior que van a estar por encima del promedio histórico en gran parte de lo que es el Caribe, también parte de lo que es el Atlántico al este y también en algunas zonas del Golfo de México, aunque puede observar que en la zona del Atlántico Norte aquí las anomalías van a ser negativas. Quiere decir que el viento va a estar más débil que lo que suele ocurrir durante un mes de julio. En cuanto al comportamiento de las precipitaciones, que también nos puede dar una idea de los sistemas que pueden estar moviéndose por esta región. Recuerden que las lluvias durante el mes de julio continúan respondiendo a la formación de bajas presiones, bajas frías superiores, también la presencia de ondas tropicales, quizás también algún desarrollo ciclónico, y pueden observar que nos está mostrando anomalías de lluvia por encima del promedio histórico al este de las Antillas Menores, en parte de lo que es República Dominicana. Aquí pueden observar y el occidente de Cuba y parte de lo que es el noroeste del Caribe, con lluvias que van a ser por encima del promedio histórico, así como en la zona de lo que es al este de la península de la Florida. Eso lo está mostrando el modelo CFS durante el mes de julio. En cuanto al modelo CANSIP, también coincide en un mayor incremento en las lluvias por encima del promedio histórico en la zona de las Antillas Menores, que puede estar relacionado, reitero, con el cruce de ondas tropicales, quizás algún desarrollo ciclónico durante este mes, y por supuesto que también está habiendo lluvias por encima del promedio histórico en algunas partes de la región central de Cuba, en parte del noroeste del Caribe. En el resto va a tener un comportamiento similar y algo más seco en la costa este de los Estados Unidos, también en parte de lo que es el sur, la península de la Florida, y pueden observar el modelo NMM cómo está viendo un comportamiento de las lluvias por encima del promedio histórico en lo que es la zona
de lo que es las Antillas Menores, también el resto de lo que es Puerto Rico, República Dominicana y Haití, el territorio cubano, la península de la Florida, que puede estar relacionado, por supuesto, con ondas tropicales, bajas frías y quizás algún desarrollo ciclónico en este periodo. Así que, mis amigos, esta es la información que quería compartir con todos ustedes. Estamos viviendo una temporada ciclónica hasta este momento que está teniendo un comportamiento por encima del promedio histórico. Ya iniciamos el mes de julio, donde suele formarse como promedio un ciclón tropical, pero estamos teniendo que los modelos continúan insistiendo que vamos a tener temperatura superficial del mar superior al promedio histórico, aunque los vientos en el aire superior, algunos modelos están insistiendo en que van a ser desfavorables durante este mes. No obstante, hay que ver en tiempo real, porque algunas semanas, algunos días pueden estar estas condiciones favorables, por supuesto, porque estamos hablando de un pronóstico mensual, no día por día, que por supuesto tiene que tener su variación, y si existe algún disturbio, alguna perturbación que pueda ganar en organización e intensidad, hay que estar pendientes, porque estamos en temporada ciclónica donde ya en la zona de lo que es entre las Antillas Menores, el Atlántico, las condiciones comienzan a cambiar y suele ser una formación, una zona de formación de los ciclones tropicales. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que compartas la información y que por supuesto que le dejas las campanitas para que puedas notificarle en caso de que hagamos otra transmisión. En el transcurso de la tarde de hoy estaremos haciendo otra acerca del pronóstico para esta semana en la zona del Caribe.